Nunca imaginé que un millonario cambiaría mi vida y curaría mis heridas más profundas. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La lluvia caía sin compasión, las gotas golpeaban el suelo como si quisieran unirse a mi llanto. Estaba sola en la estación de tren, con el corazón pesado y un futuro incierto. El aire olía a moho y tristeza. Mis sueños, hechos pedazos, giraban en mi mente como un torbellino. Siempre había sido la chica común, la que pasaba desapercibida. Mi familia vivía en la pobreza, luchando por llegar a fin de mes, sin un centavo extra para soñar. La presión se apretaba en mi pecho, un recordatorio constante de mi situación. Sabía que las oportunidades eran escasas, pero aún guardaba algo de esperanza. Desde pequeña, había soñado con una vida diferente, quizás un poco más brillante. Sentía que el mundo me debía algo. Pero ese día, rodeada de extraños con rostros indiferentes, solo hallé frustración. Me dejé caer en un banco, las lágrimas me quemaban las mejillas. Todo parecía perdido, hasta que él apareció, un hombre alto y elegante, con un aire de misterio a su alrededor. Miradas curiosas seguían sus pasos. Llevaba un abrigo de cuero, sus ojos oscuros brillaban con una intensidad inquietante. Se acercó, como si pudiera ver mi dolor desde lejos. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con voz suave, pero firme. Su presencia era como un fogonazo en la penumbra de mi desesperanza. Palabras simples, pero llenas de un poder extraño. Rápidamente, sentí el temblor de la emoción. No sabía quién era, ni de dónde venía, pero había algo en su mirada que prometía más de lo que mi vida podía ofrecer. En ese momento, el silencio a nuestro alrededor parecía gritar, la atmósfera se cargó de una tensión electrizante. Caminó junto a mí mientras el mundo seguía girando. «Puedes cambiar tu vida», dijo casi en un susurro. No era solo una promesa vacía, había un brillo de sinceridad en su voz que me hizo temblar. Acepté su ofrecimiento sin pensar, un instinto primario que me empujó a seguirle. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Quién era él y qué quería de mí? La incertidumbre se apoderó de mí, pero el miedo se mezclaba con la intriga. Cada paso junto a él era un salto hacia lo desconocido. Lo legendario se dibujaba a mi lado, envuelto en una aura de misterio. El murmullo de la estación se desvaneció, convirtiéndose en un eco lejano. Solo estábamos él y yo, sumidos en una danza de realidades alternas. Las puertas de un nuevo mundo se abrían, pero no podía evitar preguntarme, ¿qué precio tenía? Esa incógnita quedó flotando en el aire pesado entre nosotros como un secreto no confesado. ¿Sería la salvación que anhelaba o una trampa? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Date un segundo para comprobar el botón rojo abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ni una de las sorpresas exclusivas que vienen pronto. Y mientras estás allí, aprieta ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. La vida en el nuevo mundo que me prometía el misterioso hombre era como un sueño del que aún no me atrevía a despertar. Cada paso que daba a su lado me llevaba a un terreno desconocido, lleno de luces brillantes y sombras profundas. La opulencia y la belleza se alzaban a mi alrededor, y aunque temía que se desvanecieran como un espejismo, una parte de mí no podía evitar dejarse llevar por la magia de ese momento. Comenzamos a caminar por una calle adoquinada, flanqueada por boutiques de lujo y restaurantes elegantes. Él, siendo una figura magnética, atrajo las miradas de las personas que pasaban, pero yo me sentía como un fantasma en su compañía, asombrada y, al mismo tiempo, abrumada. Era como si, de alguna manera, hubiera cruzado un umbral entre dos mundos, el de la lucha y la miseria, y el de la abundancia y las oportunidades. Soy Adrián, se presentó al fin, rompiendo el ensimismamiento que me mantenía atrapada. Su voz era suave, pero la firmeza de sus palabras tenía una base sólida. Quiero ayudarte a encontrar lo que verdaderamente deseas. Su mirada se mantuvo fija en mí,
como si intentara leer cada una de mis dudas. ¿Qué quieres a cambio?, pregunté, mis instintos precavidos saltando a la superficie. La vida me había enseñado a desconfiar de las intenciones que parecían ser demasiado buenas. La esperanza y la sospecha se enredaban en un mismo hilo, tensionando el ambiente entre nosotros. Adrián sonrió, pero había algo en su expresión que me hizo dudar de su sinceridad. Nada que no estés dispuesta a dar. Solo necesito que seas tú misma y te atrevas a soñar más grande, dijo mientras avanzábamos. Escuchar esas palabras me provocó un escalofrío, como si la posibilidad de una vida diferente se hiciera tangible por primera vez. Pero el eco de mis miedos pasados resonaba. ¿Acaso yo no merecía soñar? No siempre había sido la chica común, relegada a los márgenes. A medida que nos acercábamos a un gran edificio de cristal, mis ojos se deslumbraron con su magnificencia. La forma en que Adrián me conducía hacia las puertas me hacía sentir una mezcla de ansiedad y esperanza. Cuando entramos, el aire fresco y perfumado llenó mis pulmones, y una visión fascinante me recibió, un amplio vestíbulo lleno de arte contemporáneo, una música suave que fluyó entre las paredes como un susurro. «Bienvenida a mi mundo», murmuró, su voz un susurro casi reverente. Mientras observaba a mi alrededor, entendí que no solo estaba entrando en un edificio, sino en una vida que podría ser la mía. Cada rincón parecía gritar lujo, pero también había un matiz de algo más profundo. Un sentimiento de pertenencia que anhelaba sin saber que lo deseaba, pero, en un instante, el brillo se desvaneció. La risa alegre de un grupo de personas a lo lejos se convirtió en risas burlonas. Sus rostros eran familiares, los chicos de la escuela secundaria, los que alguna vez me señalaron y se burlaron de mí. Las sombras de mi pasado regresaron, arrojando dudas sobre mí, como si el eco de aquellas experiencias siguiera siendo relevante en la vida que intentaba construir. «Ellos no cuentan», dijo Adrián, notando mi desasosiego. «Lo que piensen no define tu valía». Sus palabras fueron un bálsamo suave en mi agitación interna, pero las inseguridades aún danzaban en mi mente. ¿Podía realmente crear un futuro donde las voces del pasado no me siguieran? Al borde de la desesperación, decidí dar un paso hacia adelante, obligándome a abrazar el desafío. ¿Qué se supone que voy a hacer aquí?, pregunté, sintiendo que las lágrimas luchaban por asomarse nuevamente. Adrián me miró intensamente, como si pudiera distinguir cada parte fracturada dentro de mí. «Te enseñaré cómo brillar, cómo convertir tus heridas en tu fortaleza», dijo con una seguridad que me hizo dudar. «Pero necesitarás confianza. Confía en mí, y confía en ti misma». Las palabras resonaron en mi interior, una mezcla de promesa y desafío. ¿Cómo iba a lograrlo? En ese instante, un tumulto dentro de mí luchaba por salir. Sabría que tenía que enfrentar mis miedos, que había una batalla que librar, y que confiar fácilmente no estaba en mi repertorio. Mientras Adrián comenzaba a guiarme hacia una sala de reuniones donde una serie de desafíos me aguardaban, el sistema de seguridad sonó, rompiendo el momento. Su rostro se endureció, la expresión serena reemplazada por seriedad. Ahora era un rompecabezas en lugar de un camino claro, y sentí el frío apretar mi pecho. «Debemos irnos, ahora», dijo, tirando de mí mientras su mirada se esforzaba por mantener la calma. Algo en su voz me hizo detenerme, una sensación de peligro que elevó mi adrenalina al instante. Mientras corríamos hacia una salida trasera, mi mente giraba en torno a la revelación inesperada que acababa de entrar en mi vida. La puerta de un futuro brillante podría estar abriéndose ante mí, pero también había sombras acechando en la oscuridad. ¿Qué estaba dispuesto a dejar atrás? ¿Y quiénes eran los que amenazaban con destruir lo que recién estaba empezando a construir? La adrenalina pulsaba a través de mis venas mientras Adrián me arrastraba por un pasillo oscuro, un lugar donde los ecos de nuestras pisadas reverberaban como una advertencia. Las luces parpadeantes del vestíbulo quedaron atrás, y lo único que iluminaba nuestro camino eran unas lámparas de escasa luz que parecían compartir nuestro miedo. La incertidumbre me aplastaba, pero sabía que no podía dejar que eso me detuviera. «¿Quiénes son?», pregunté, mi voz apenas un susurro. El terror se apoderaba de mí, y la necesidad de entender la magnitud de la situación se hacía inquebrantable. Adrián no se detuvo. Su expresión furtiva me hacía sentir que el peligro era inmediato, pero no me ofrecía respuestas. «No te preocupes. Estoy aquí para protegerte»,
dijo con un tono casi confidencial, pero no había seguridad en su mirada. Un destello de inquietud cruzó su rostro, algo que no había presenciado antes. Empezaba a cuestionar si realmente podía confiar en él. ¿Era un salvador o una sirena que me guiaba hacia roca afilada? Finalmente, llegamos a una puerta de salida que daba a un patio trasero. Al abrirla, el aire fresco me golpeó la cara como un bálsamo, un respiro entre la confusión y el peligro. Una vez fuera, la brisa nocturna despejó mis pensamientos, si bien la ansiedad persistía. Las estrellas titilaban en el cielo, ajenas a nuestras tribulaciones. Debo llevarte a un lugar seguro, murmuró, su voz tensa y cargada de urgencia. Sin embargo, en su mirada había destellos de algo más. ¿Preocupación? ¿Temor? Tal vez una chispa de conexión que aún no sabía cómo interpretar. Con una mezcla de incertidumbre y anhelo, lo seguí, sintiendo cómo la vida que comenzaba a vislumbrar se desvanecía entre las sombras. Una vez en un lujoso vehículo negro, el silencio entre nosotros chocaba con el zumbido del motor. La noche abrazaba nuestro viaje y esperaba respuestas que no llegaban. Me sentía atrapada entre la emoción de una nueva realidad y el abismo de lo desconocido. ¿Por qué corríamos? ¿Qué estás ocultando, Adrián? Finalmente, las palabras se desbordaron de mis labios. Él se giró, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Sus profundos ojos reflejaban una historia que estaba ansioso por contar, una historia de luchas y decisiones. Hay personas que no quieren que estés aquí, que creen que no mereces el cambio que estás buscando. Su voz era grave, pero cargada de compasión. Y no me atrevería a dejarte caer en sus manos, pero en aquel momento, una chispa de desafío en mi interior despertó. ¿Quiénes son? ¿Por qué debería importarme lo que piensan? Los ecos de mi pasado volvieron a atormentarme, pero esta vez eran diferentes. Eran vilipendios transformados en impulsos de lucha, un recordatorio de que no era la misma chica que se escondía en las sombras. No voy a dejar que nadie defina lo que merezco, afirmé, sorprendiéndome incluso de mi propia valentía. Adrián esbozó una leve sonrisa, y en ella había una mezcla de orgullo y ternura. Esa es la actitud que quiero ver en ti. Pero no hay atajos aquí. Tendremos que enfrentarlos, juntos. Al pronunciar la palabra juntos, sentí que un vínculo surgía entre nosotros, algo frágil pero verdadero. A medida que avanzábamos por las calles, cada lámpara iluminaba mi camino hacia lo desconocido, pero también lo hacía con un leve destello de esperanza. Había un nuevo fuego ardiendo en mi interior, un deseo de resistencia que estaba empezando a cobrar forma. Era un regusto a vida que me decía que había más que solo sombras y ecos del pasado. Sin embargo, justo cuando creía que la calma había regresado, el sonido de una sirena rompió la quietud de la noche. No era un sonido distante, se acercaba rápidamente. Adrián, ¿qué está pasando? La voz en mi interior se volvió a encender con temor. La angustia me golpeó cuando vi luces brillantes reflejándose en el espejo retrovisor. No podemos quedarnos aquí. Y tienes que prometerme que seguirás mi ejemplo, mantente unida a mí, dijo su tono volviéndose urgente. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos, y aunque la incertidumbre era abrumadora, una parte de mí sintió que había tomado la decisión correcta al aventurarse en lo desconocido. ¿Quiénes son?, volví a preguntar. La noche parecía llenarse de un sentido de inevitabilidad. La respuesta de Adrián se desvaneció entre los gritos de sirenas y la confusión de luces policiales. El futuro que había comenzado a fantasear podía estar a la vista, pero en un instante, su realidad se fracturó, y me vi atrapada entre el miedo y la posibilidad. Los segundos se estiraban dolorosamente mientras la sirena se acercaba y la oscuridad comenzó a ocultar la luz de mis esperanzas. En esa confusión, una idea aterradora se formó en mi mente, ¿y si todo esto era parte de un plan mucho más grande del que jamás podría haber imaginado? El aire tenso vibraba con los ecos de la sirena y el rugido del motor. Adrián giró bruscamente en una esquina y aceleró, el vehículo se deslizó pesadamente sobre la carretera como si escapara del juicio de un tribunal invisible. Miré de reojo al espejo, las luces giratorias parpadeaban tras nosotros, cada destello un recordatorio del peligro que se cernía cada vez más cerca. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Apreté los dientes, la frustración se infiltraba en mi voz.
Si hay personas detrás de esto, necesito saber quiénes son. ¿Qué quieren de mí? Sentía que el caos exterior se reflejaba en mi interior, una tormenta que amenazaba con consumirme. No tengo todas las respuestas, admitió Adrián, y su rostro, que antes parecía sereno, ahora se arrugaba con la preocupación. Pero lo que necesitas saber es que ya no eres la persona que ellos creen que eres. Has cambiado, eres más fuerte de lo que imaginas. Eso los asusta, dijo, y aunque sus palabras estaban bañadas de apoyo, no lograba disipar mi desasosiego. La vorágine de pensamientos en mi cabeza se detuvo momentáneamente cuando recordó que cuando me encontré con él en aquella fiesta, en el fondo él había sido una luz en mi oscuridad. Pero ahora, en este momento crítico, no sabía si debía aferrarme a esa imagen o si, en cambio, debía tener cuidado con la ilusión que él mismo representaba. Estás arriesgando tu vida por mí, murmuré. El reconocimiento de aquel sacrificio me sobrecogió. ¿Por qué, Adrián? ¿Quién soy para ti? Él desvió la mirada unos instantes, y el silencio entre nosotros se hizo tenso y pesado. Eres más importante de lo que crees, respondió con una firmeza renovada, pero su voz no podía ocultar la lucha que habitaba en su interior. En sus ojos vi el reflejo de mis propias dudas, el deseo de hacer lo correcto luchando contra la presión de mantenerme a salvo. Las luces de la policía parecían perderse a nuestro alrededor, pero la ansiedad seguía marcando el ritmo de mis latidos. ¿Y si esto es solo el principio? ¿Y si todo esto termina mal? El tono de mi voz se llenó de una desesperación que no podía mantener bajo control. Si seguimos adelante, encontraremos respuestas y una manera de enfrentar lo que venga. Prometo que no estará sola. Su declaración era un ancla a la tormenta en mi corazón, sin embargo, la tristeza en su mirada sugirió que él mismo vibraba en una luz de incertidumbre. ¿Estaba realmente seguro de eso? En medio de esa conversación, el vehículo tomó un giro y entramos en un callejón sin salida. La oscuridad comenzó a envolvernos, pero todo me pareció tan surrealista. Aunque la próxima curva podría llevarnos incluso a la entrada de un abismo, algo dentro de mí se rebelaba. Grité al ver un muro que se cernía, un muro que podría encerrarnos entre sombras. Adrián frenó bruscamente, y el frenazo provocó que mi cuerpo se enfrente a la inercia. ¿Qué hacemos ahora? Le pregunté cuando el motor comenzó a calarse. La realidad se instalaba en el silencio, silenciosa y aterradora. No es el final, susurró. Y por un instante me pareció que la incertidumbre había recordado a ambos el peso de nuestras elecciones. Quizás no podremos solucionarlo todo ahora, pero hay algo que tengo que mostrarte. Ese tono misterioso encendió mi curiosidad y mis temores. ¿Qué es? Pregunté, mientras el aire se llenaba de promesas no pronosticadas. Con un gesto, Alessandro se inclinó hacia adelante mientras revisaba entre la guantera. Esto podría cambiarlo todo, me dijo con una intensidad que encendió una chispa dentro de mí. Mientras observaba su movimiento, me di cuenta de que empecé a temerle más a lo desconocido que a lo que la oscuridad había intentado enseñarme. Era un océano de posibilidades nadando en mis pensamientos. ¿Y si todo se desmoronaba? ¿Y si la verdad era más dolorosa de lo que había imaginado? Adrián se enderezó y, con un pequeño objeto en la mano, miró a mis ojos. Por favor, confía en mí. Sus palabras se sentaban pesadas en el aire, como un pacto sellado en nuestros corazones que se balanceaban entre la esperanza y la desesperación. ¿Podía confiar en él? En ese momento, la vida misma parecía pender de un hilo, y solo el tiempo podría revelarme si realmente estaba preparado para enfrentar lo que venía, así como lo prometió. Dio un paso hacia mí, y entonces, dentro de esa autenticidad, supe que estábamos a punto de dar un giro que cambiaría todo para siempre, pero antes de que pudiera formular una respuesta coherente, el sonido metálico de una puerta golpeando resonó a nuestras espaldas y las luces de la policía iluminaban el callejón. El temor regresó, abrumador y real, mientras la incertidumbre se convertía en un muro, bloqueando nuestra salida. Todo se reducía a un instante, y un grito ahogado se quedó atrapado en mi garganta. ¿Qué sería lo próximo? El ruido de pasos se acercaba, marcando el compás de mi ansiedad. Los faros de la patrulla proyectaban sombras inquietantes en las paredes del callejón, y sentí que el aire se tornaba cada vez más denso. ¿Qué hacemos?, pregunté, mi voz apenas un susurro.
Adrián, sin dejar de mirarme, pareció evaluar las posibilidades en un instante que se sentía eterno. Espera un momento, dijo mientras giraba hacia la guantera y sacaba un teléfono de su interior. Sus manos temblaban sutilmente, y comenzó a navegar con rapidez a través de la pantalla. Confía en que tengo un plan. Su confianza era un golpe de energía que resonaba en el fondo de mi mente, el dilema entre creer y dudar luchando ferozmente. Un plan, repetí, a una distancia de la serenidad que esperaba de sus palabras. Están detrás de nosotros, Adrián. Esto no es un juego. La idea de un plan tan ingenioso se enfrentaba a la realidad de la inminente captura. Con una mirada decidido, Adrián me tomó las manos y las apretó con fuerza. Si tienes miedo, está bien. Pero quiero que recuerdes lo que te dije antes sobre tu fuerza. No estás sola en esto. En ese momento, la conexión que compartimos se tornó un refugio en medio del caos. Aunque el pánico rugía a nuestro alrededor, sus palabras y el calor de su agarrón ofrecían un poco de alivio. De repente, el sonido de una voz resonó en el aire. Era un oficial que llamaba a nuestra atención desde el extremo del callejón. Salgan del vehículo. Esos son oficiales de la ley. La orden era clara, pero la severidad de la situación se hizo más cruda al escuchar el temblor en la voz del policía. Era la primera vez que lo sentía, una sensación de incertidumbre tanto para nosotros como para los que estaban del otro lado. Dame un segundo, dijo Adrián, mientras volvía a enfocar su atención en el teléfono. No lo entendía, el tiempo apremiaba, y quedarme ahí era un riesgo que parecía inminente. Todavía tenía una parte de mí que quería volver a los días en que todo era predecible, a la vida en la que no existían sombras de amenaza. Pero en mi interior sabía que era demasiado tarde. Salgan del vehículo, les advierto, volvió a gritar el oficial, y esta vez su voz se llenó de una autoridad que no podía ignorar. Mi corazón latía rápido, mientras el pánico se extendía por cada rincón de mis pensamientos. ¿Tienes algo?, pregunté, la desesperación tibiando cada sílaba. Voy a intentar algo, dijo Adrián mientras su dedo presionaba la pantalla del teléfono, y en un abrir y cerrar de ojos, envió un mensaje. Esto podría ser nuestra salida. Hay alguien que vendrá por nosotros. Lo decía con una firmeza que rasguñaba la duda en mi mente. ¿Y si no llegan a tiempo?, pregunté, la vulnerabilidad se apoderaba de mis palabras. En esos momentos, el futuro parecía estar hecho de cristal, hermoso, pero frágil. Entonces nos enfrentaremos a lo que venga, juntos, dijo, y su mirada ardiente me hizo sentir que podía desafiar cualquier oscuridad. Su determinación encendía una chispa que me hizo recordar la fuerza que había comenzado a descubrir dentro de mí. Las luces se reflejaron en nuestros rostros y una sombra más oscura apareció detrás del oficial. Un segundo agente había llegado, y podía ver sus ojos fijos en nuestro automóvil, midiendo la situación. Cada centella de luz era un aviso de que el momento de decidir había llegado. Ya no somos quienes éramos, susurró Adrián, y su voz sonaba como un juramento. Esto no es solo una huida, es nuestra oportunidad de reclamar nuestras vidas. Justo en ese instante, el sonido de un motor se perfiló en la distancia. Las luces que se aproximaban hacían palpitar mi corazón con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Es ella?, pregunté, contenía la respiración, buscando respuestas en el rostro de Adrián. Sí, es ella, respondió con un destello de alivio, pero una nueva preocupación se dibujó en su frente. Pero debemos actuar rápido. Las sirenas seguían sonando mientras la figura se materializaba en la oscuridad. La realidad de que nuestra única salida podía ser nuestra salvación o una trampa se instaló en mi pecho como un peso invisible. ¿Estaría realmente lista para poner mi vida en manos de alguien más? La línea entre el miedo y la valiente decisión se desdibujaba a medida que nos preparábamos para tomar el siguiente paso, y una revelación golpeó mi mente. La vida nunca había sido tan sencilla, y sin embargo, sentía que en este caos podría estar encontrando mi verdadero yo. Cuando la figura del vehículo emergió plenamente, la intensa luz de los faros deslumbró nuestra vista. En un instante, el destino se tornó incierto, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Todo lo que podía hacer ahora era esperar, aferrarme a la mano de Adrián y esperar que, en las sombras, se escondiera una chispa de luz.
La figura del vehículo era ahora completamente visible, y con un latido ansioso de mi corazón, reconocí a Clara, una antigua amiga y socia de Adrián en el mundo de los negocios. Su rostro reflejaba determinación, pero había un hilo de preocupación que no podía pasar por alto. En un instante, todo lo que habíamos enfrentado se condensó en la urgencia de la situación, y sabía que debía aferrarme a la esperanza que ella representaba. «Rápido, suban», gritó Clara, abriendo la puerta trasera del automóvil. La inconfundible esencia de su fragancia, una mezcla de café y una loción que solía usar, me trajo de vuelta a tiempos más simples, tiempos en los que las decisiones no eran cuestiones de vida o muerte. Sin pensarlo, me volví hacia Adrián y en su mirada supe que ambos comprendíamos lo que estaba en juego. Ambos saltamos al vehículo, y Clara aceleró sin mirar atrás. La adrenalina palpitar en mis venas, haciendo eco de mi incertidumbre. «¿Qué ha pasado?», preguntó Clara, su voz firme pero con un leve temblor que traicionaba la tensión de la situación. «Solo un malentendido», dijo Adrián, tratando de mantener la calma mientras miraba por la ventana, expectante ante la posibilidad de que nos siguieran. Su lado protector, una mezcla de valentía y desesperación, era lo que me mantenía a flote en ese momento. Mientras nos alejábamos, el eco de la sirena se desvanecía gradualmente, pero no el peso del miedo que cargábamos. Mis pensamientos eran un torbellino. «¿Qué hacemos ahora?», la pregunta se asomaba en mi mente nuevamente, como un eco lejano que no podía silenciar. «Vamos a un lugar seguro», dijo Clara, con un brillo de resolución en sus ojos. «Pero después de eso, necesitarán un plan». Esto no ha terminado. No podía evitar sentir una corriente de ansiedad en mi interior. La idea de que ahora estábamos en la línea de fuego de algo mucho más grande no me dejó en paz. Pero al mirar a Adrián, recordé sus palabras sobre nuestra fuerza. Estaba aprendiendo a aferrarme a la esperanza, incluso en los momentos más oscuros, y si deciden perseguirnos, mi voz tembló ligeramente, indeseablemente vulnerable. En respuesta, Clara giró la cabeza rápidamente hacia mí, como si pudiera leer mis pensamientos. «Lo harán, a menos que planeemos bien nuestra próxima jugada. No somos solo un par de fugitivos, tenemos que ser más astutos que ellos», respondió, sus ojos con una chispa de desafío que infundieron una deliciosa mezcla de miedo y emoción en mi ser. Una parte de mí anhelaba la normalidad, el almuerzo improvisado en la cafetería local, el típico día de trabajo. Pero la otra parte pulsaba con una nueva vida, una que no conocía. ¿Podría realmente dejar ir el pasado y abrazar este caos que nos uniría, o la incertidumbre crearía una brecha entre nosotros? El silencio en el auto se sentía pesado mientras Clara navegaba por las calles desiertas. Entonces, el teléfono de Adrián vibró en su bolsillo, y su rostro se tornó sombrío al leer la pantalla. «Es un mensaje de Sam», murmuró, su voz casi inquietante en el leve eco del vehículo. «¿Quién es Sam?», pregunté, aunque una señal de alarma encendió una luz roja en mi mente. «Una sociedad, no importa ahora», respondió, apretando los dientes. Pero su mirada, esa mezcla de compromiso y preocupación, me decía que había más en la historia. Había algo que no estaba diciendo, y eso me llenaba de inquietud. Mientras el auto se perdía en la oscuridad de la noche, entendí que cada uno de nosotros estaba lidiando con sus propios demonios. El miedo al futuro, la ansiedad de lo desconocido en el fondo, éramos tres almas errantes, buscando una razón para seguir adelante. «¿Qué estás pensando?», me preguntó Adrián, sacándome de mis pensamientos. Nuestra conexión se sentía más fuerte en ese momento, a pesar del caos que nos rodeaba. «En lo que podemos perder», admití sin rodeos, sintiendo que la honestidad era nuestra única opción. «En lo que podríamos dejar atrás si esto termina mal, podemos perder cosas materiales, pero no perderemos el impulso de estar vivos. Eso es lo que importa», dijo con una firmeza que resonó en cada rincón de mi ser. Mantuve la mirada en sus ojos, buscando ese destello de esperanza entre la tormenta. Mientras nos dirigíamos hacia lo desconocido, las luces del vehículo se reflejaban en la carretera, iluminando un futuro incierto. En ese caos, sabía que cada segundo contaba, cada decisión podría cambiarnos de maneras que nunca imaginé. Pero incluso en ese tumulto emocional, encontraba consuelo al recordar que estábamos juntos, y quizás eso fuera suficiente. «¿Cuál es el siguiente paso?», pregunté, deseando aferrarme a esa chispa de esperanza que había empezado a florecer en mi interior. Adrián miró a Clara, quien asintió con una sola y breve afirmación.
Ahora deberíamos rastrear a Sam y descubrir realmente qué está detrás de todo esto, dijo ella, y en su voz escuché un destello de promesa, pero mientras avanzábamos hacia nuestro futuro incierto, no podía evitar preguntarme, ¿era demasiado tarde para reclamar nuestras propias vidas? El peso de lo que había fuera de ese vehículo era inquietante, una sombra que nunca se desvanecería del todo. Ante la ignorancia de lo que vendría, sentí que el destino nos acechaba, y en el fondo, temía lo que podría revelar. Los ecos de lo desconocido resonaban en mi mente, y solo podía aferrarme a la esperanza de que tal vez, a través de esto, encontraríamos la verdad o lo que realmente importaba podría ser desvelado en la oscuridad. El vehículo se movía a altas velocidades, una sombra veloz que atravesaba las calles desiertas de la ciudad, aún llenas de ecos de una vida cotidiana que ahora parecía lejana. Mientras Clara tomaba giros cerrados con una destreza admirable, observé la expresión de Adrián, su preocupación dibujada en cada línea de su rostro. Era un misterio quién era realmente Sam y qué papel jugaba en este engranaje de incertidumbre, pero lo que realmente me preocupaba era cómo mi vida estaba cambiando tan drásticamente, al borde de un abismo. ¿Por qué no me cuentas sobre Sam?, dije, intentando romper el silencio que envolvía el automóvil. La tensión palpable parecía ser una barrera entre nosotros, una línea que estaba comenzando a debilitarse. Adrián evitó mi mirada, enfocando su atención en la ventana. No quiero que te preocupes por eso, respondió, y aunque sus intenciones eran protectoras, su evasión encendió más alarmas en mí. Si había algo que había aprendido en todo este caos, era que la verdad tarde o temprano salía a la luz. De repente, el coche frenó en seco, lanzándonos a todos hacia adelante. Clara giró la cabeza rápidamente, su expresión implacable había cambiado a una seria confusión. No, no puede ser, murmuró, los ojos entrecerrados en la dirección de lo que había captado su atención. Vimos frente a nosotros un vehículo SUV que se encontraba estacionado de forma sospechosa. Clara se asomó por la ventana, y su decisión de avanzar o retroceder se sentía como un dilema en el aire. Antes de que pudiera elegir, la puerta del SUV se abrió, y una figura emergió de las sombras. Un hombre alto, con un abrigo oscuro que cubría su figura, haciendo que mi corazón latiera a un ritmo frenético. ¿Quién es?, susurré, el miedo álgido llenándome como un torrente. Es Mac, respondió Adrián, y su voz traicionó un matiz de ansiedad. Un viejo amigo. La palabra amigo nunca había sonado tan amenazante. La imagen de aquel hombre contra la oscura y fría noche prometía más preguntas que respuestas. El hombre se acercó, su mirada fija en nosotros, y un escalofrío recorrió mi espalda. Vine a ayudar, dijo con un tono entrecortado, pero la forma en que miraba a Adrián dejó claro que había una historia más profunda entre ellos. Su confianza era inquietante, pero había un tono de urgencia que me hizo dudar. Clara reducir la velocidad y, tras una breve pausa, invitó a Mac a entrar al vehículo. Sintiéndome atrapada entre la incertidumbre y la necesidad de respuestas, no pude evitar preguntarme qué secretos compartían los dos hombres. Mientras entraba al automóvil, Mac me lanzó una mirada rápida y por un instante, sentí que su presencia era tanto una amenaza como una oportunidad de rescate. Debemos avanzar y planear, insistió Clara, rompiendo la tensión en el aire. El vehículo reanudó su rumbo, pero mis nervios estaban aún más tensos al escuchar el murmullo de conversaciones de fondo sobre escapatorias y lugares seguros. Les informaré sobre Sam y lo que está sucediendo, comentó Mac, su voz temblando ligeramente en el aire cargado de conflicto. La revelación de tener a alguien que podría esclarecer el enigma que nos rodeaba parecía un atisbo de esperanza, pero en mi interior, sabía que las respuestas traían consigo nuevos dilemas. ¿Sería Sam un amigo o enemigo? ¿En quiénes realmente podía confiar Adrián? Sentí que la lealtad aquí se disfrazaba de ambigüedad. Recostándome en el asiento, dejé que la duda comenzara a arder dentro de mí. A medida que nos alejábamos, la ciudad se desvanecía en un torbellino de luces, y mis pensamientos se arremolinaban como las estrellas que quedaban atrás. La esencia del cambio, el destino que nos aferraba, me hizo considerar que esta podría ser una travesía hacia la autocomprensión, un viaje hacia la verdad que, independientemente de sus consecuencias, sería reset. ¿Qué es lo que sabes sobre Sam?, le pregunté a Mac, sintiendo que cada palabra era crucial. Basta con decir que tengo información que puede sacudir la esencia de tus
Decisiones, respondió, y en aquel instante, la promesa de aquella revelación resonó con un enorme peso. La revelación podría ser el hilo que diera sentido a todo esto o la causa de nuestra ruina. La habitación se llenó de un silencio escalofriante mientras imaginaba las posibles caras de la verdad. Cuando por fin llegamos a un lugar más apartado, un nuevo destello de vulnerabilidad invadió el aire pesado. Estábamos vulnerables, al borde de desvelar una verdad que podría cambiarlo todo y que, tal vez, nunca habíamos deseado descubrir. Me miré en el reflejo de los ojos de Adrián, una mezcla de miedo y confianza inquebrantable. ¿Qué pasaríamos a hacer después de lo que estaba por revelarse? La noche solo comenzaba a desvelarse, y con cada latido del corazón, me preguntaba si aún había tiempo para encontrar el camino correcto. El zumbido del motor se ahogó en un silencio tenso mientras Clara estacionaba. Nos encontramos rodeados de la penumbra que contenía secretos ocultos, pero me sentí cada vez más acorralada por una ansiedad incontrolable. La atmósfera estaba cargada de misterio, y la forma en que Adrián me observaba parecía ser un eco de mis propios temores. Es mejor que entremos, sugirió Mac, rompiendo la quietud. Su voz era firme, pero había un aire de incertidumbre que no se podía ignorar. Nos condujo hacia un edificio modesto pero seguro, lejos de las miradas indiscretas que acechaban las calles. Una vez dentro, el ambiente cambió notablemente. La luz suave y la calidez del interior nos envolvieron, pero el peso de lo que estaba por revelarse seguía gravitando sobre nosotros. Nos sentamos alrededor de una mesa pequeña, y Clara, aunque inquebrantable, parecía lenta en procesar los hechos que se avecinaban. Sam no es quien parece ser, comenzó Mac, su mirada fija en mis ojos como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar pudiera cambiar el rumbo de nuestras vidas. Él tiene conexiones con cosas peligrosas. No es solo un amigo. Ha estado involucrado en asuntos oscuros, y su interés en ti, en realidad, tiene mucho más que ver con su pasado que con lo que podría ofrecerte. Mis glóbulos oculares se abrieron, procesando la noticia como si cada palabra fuese un golpe a mi estómago. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Le pregunté a Adrián, sintiendo que la traición se entrelazaba con la confusión. ¿Por qué no me preparaste para esto? Creía que era solo una fase, replicó, su voz temblorosa. Solo es un viejo amigo, pero esto tomó un giro más oscuro de lo que imaginé. El nudo en mi garganta se hizo más fuerte, y la sensación de estar atrapada en una red de secretos empezó a atenazarme. La esperanza de respuesta se tornaba cada vez más pesada. ¿Por qué debería confiar en ti, Mac? Interrogué. Eres parte de este rompecabezas que me ha llevado a un abismo del que no sé si podré salir. ¿Qué opción tienes? Replicó él. Lo que te está buscando no se detendrá. Sam tiene motivos, y tú estás en medio de todo esto. Necesitas prepararte para lo que viene. Yo, que había pensado que la verdad liberaría a todos los que estábamos involucrados, ahora me sentía más prisionera que nunca. El tiempo parecía expandirse, y la lluvia comenzaba a caer, golpeando los cristales como un eco apremiante de la tormenta que acechaba a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que planeas hacer?, preguntó Clara, su voz firme, pero bajo la superficie había una preocupación que no pudo disimular. No es solo sobre lo que debemos hacer, también se trata de lo que debemos evitar, dijo Mac, apretando los labios. Me llegaba un aviso casi primitivo a través de sus palabras, un compás que me guiaba a un destino que anhelaba evitar. En un momento, el silencio se extiende, y el suave murmullo del viento parece ser el único testigo de nuestra lucha interna. Miré a Adrián, su expresión estaba llena de una mezcla de dolor y determinación, como si cada decisión que había tomado había debilitado su espíritu, y ahora me enfrentaba a una visión de futuro desde la que no podía escapar. Lo siento, murmuró. No me imaginé que esto se complicaría tanto, y en ese instante, un brillo en sus ojos me atrajo. Era una chispa de vulnerabilidad que era casi palpable. Lo que nos conectaba iba más allá de este caos. Y, contra todo pronóstico, encontré una pequeña rendija de esperanza en este abismo. Era una fuerte conexión que anhelaba entender, pero el peso del secreto estaba atrapando la luz. Dame la verdad, le dije mientras mis ojos escaneaban sus rasgos, buscando alguna señal de que aún había tiempo para redimirse. No puedo avanzar a tientas si no sé quién es Sam realmente. En ese momento, un sonido ensordecedor rompió la tensión en la habitación. Un golpe fuerte interrumpió nuestro diálogo. Era un estallido,
la puerta fue arrojada, y en la entrada, entre sombras, se alzaba la figura de un hombre que parecía tener la misma intensidad inquietante que Mac. Su mirada helada nos atravesó, y su sonrisa, aunque carismática, no presagiaba nada bueno. Parece que he llegado justo a tiempo, comentó el nuevo visitante, su voz sostiene un eco que resonó en mis huesos. El futuro que había imaginado había dado un giro dramático, y en lugar de respuestas, nos confrontamos con más preguntas que nunca. El aire se volvió denso, y con cada instante que pasaba, supe que este era solo el comienzo de un laberinto de conflictos emocionales y desafíos que cuestionarían no solo nuestra fuerza, sino también la esencia de lo que creíamos que éramos. La figura oscura se acercó, y la tensión en la habitación se volvió palpable. Sus ojos, afilados y astutos, exploraron nuestros rostros como un depredador que observa a sus presas. Sentí que mi corazón se aceleraba, y la ansiedad amenazaba con salirse de control. ¿Quién eres?, logré articular, sintiendo que mis palabras se perdían en el aire cargado de incertidumbre. Soy Lucas, respondió, su sonrisa se amplió, pero no había calidez en ella. Y he venido por cosas que me pertenecen. Su mirada se posó en mí, y sentí una corriente helada recorrer mi espalda. Adrián se puso de pie, colocándose entre nosotros, como un escudo humano. No tienes nada que hacer aquí, Lucas, afirmó con voz firme, aunque sus ojos traicionaban un miedo que ocultaba. Te dijimos que se terminaron los tratos, tú decides lo que se termina, replicó Lucas, dando un paso más cerca, como si cada palabra suya tuviera el peso de una amenaza. Me parece que las cosas han cambiado desde la última vez. Esta chica aquí hizo un gesto hacia mí es más importante de lo que piensan. Y lo saben, en su mirada había un fuego peligroso que exigía respuestas. Al lado, Clara se encogió, luciendo más frágil que nunca. Sam no es un enemigo, Lucas, intervino, su voz temblaba, pero había un destello de determinación en sus ojos. Si estás aquí por él, no eres bienvenido. ¿No necesitas amenazarnos, amenazar? Lucas levantó las cejas con desdén. No he dicho nada de eso aún. Fue como si se estuviera divirtiendo con nuestra confusión, concentrándose en nuestras emociones, saboreando el caos que generaba. Era suficiente. ¿Por qué me miras a mí?, le pregunté, la ira y la frustración burbujeando en mi interior. No soy parte de su mundo. No puedo ser parte de un juego que no comprendo, lo entiendo, no te preocupes, murmuró Lucas, y, por un momento, su tono se suavizó de una manera inquietante. Sin embargo, mi juego sí te incluye, Clara. Y tal vez, después de esta reunión, entenderás que tus decisiones afectan a más personas de lo que imaginas. Sentí que todo se desmoronaba, las piezas de mi vida giraban en desorden y el eco de sus palabras resonaba en mi mente. ¿Quién es Sam realmente? ¿Cuál es su papel en esto?, pregunté, buscando desesperadamente una respuesta que aliviara la angustia que me devoraba. Lo que tienen que saber lo aprenderán. Todo su argumento encapsulaba una advertencia, un llameante hilo de verdad que subyacía en su tono. Pero mi tiempo aquí es breve. El aire se volvió pesado mientras Lucas se acercaba aún más, mi mente tambaleándose entre la confusión y el miedo. Pero algo en su mirada me decía que también había una oportunidad. Si te vas ahora, no volverás a tocar nuestra vida, dijo Adrián, sus palabras llenas de desafío. Pero no podía separarme de la mirada de Lucas, quien parecía ejercer un control inquietante sobre la conversación. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por una chica que apenas conoces? Lucas inquirió, su sonrisa mostró que jugaba sus cartas con astucia. Esto no es solo sobre el pasado, sino también sobre el futuro. Puedes unirte a mí y descubrir cosas que no has imaginado. O puedes seguir con tus cabezas duras. La tensión creció, un hilo invisible unía nuestras emociones desbordadas, esperanza, miedo, frustración. Dame una razón para confiar en ti, le desafié, con mi voz más firme de lo que me sentía, porque, al final, estás más involucrada en todo esto de lo que piensas. De repente, Lucas se detuvo, hizo una pausa al mirarme intensamente. Eres la clave. El hilo que puede desatarlo todo. Era entonces cuando mi mundo empezó a volverse aún más turbio. La puerta se cerró tras de mí, y sentí como si la única salida se hubiera esfumado. La atmósfera era densa,
pero en medio de la confusión, una chispa se encendió en mi interior. Parpadeé al darme cuenta que, quizá, él era la respuesta que buscaba. O podría ser mi perdición, y en ese estrépito de emociones, mi mente gritó tan fuerte como los truenos que resonaban fuera, debía reencontrar la fortaleza dentro de mí, aunque para mirar hacia el abismo que se avecinaba no podía ignorar lo que sentía por Adrián y Clara, por el nuevo orden en el que sabía que me encontraba atrapada. Los desafíos que se avecinaban eran desconocidos y aterradores. Pero Lucas no sería el único que podría desafiar mi determinación en un acto inesperado. Yo estaba dispuesta a convertirme en una jugadora en este oscuro tablero de ajedrez. La salida del laberinto se hallaba más alejada que nunca, pero aún podía vislumbrar una luz al final. Sin embargo, antes de que la conversación pudiera avanzar, un sonido abrupto interrumpió nuevamente. El timbre del teléfono de Mac vibraba en la mesa, como un aviso de que el caos aún no había terminado. «Es un mensaje de Sam», dijo casi en estado de shock. Sentí que el aire se detenía mientras todos los ojos se posaban en él, esperando que cada palabra revelara algún secreto, pero lo que vimos en la pantalla fue aún más desconcertante. Una imagen borrosa, un rostro conocido, y una escueta línea de texto: «He llegado. No puedo protegerte más. El tiempo se agota». El silencio que llenó la sala fue ensordecedor. La imagen en la pantalla se convirtió en una herida fresca. Reconocí ese rostro inmediatamente, era el último reflejo que había creído olvidado, un eco del pasado que volvió a golpearme con la fuerza de un huracán. «Sí, es él», confirmé mientras mis piernas flaqueaban. «Es mi hermano». Las miradas cambiaron. Había en ellas un torbellino de emociones, sorpresa, preocupación y una pizca de duda. La revelación era como una bomba que detonaba silenciosamente, dejando escombros emocionales por todas partes. Mi hermano, quien había sido una parte fundamental de mi vida y al mismo tiempo una de mis mayores pérdidas. «¿Sabías que estaba involucrado en todo esto?», preguntó Clara, su tono ahora más agudo. Una parte de mí quería esconderme, alejarme de las miradas inquisitivas. Pero sabía que ya no podía dar marcha atrás. La vida me había llevado a este momento, y debía enfrentar lo que venía. «No, yo pensaba que lo había perdido para siempre», murmuré, mi voz quebrándose. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las reprimí. La fortaleza que había encontrado, aunque frágil, todavía necesitaba tiempo para florecer. Lucas dio un paso hacia mí, su mirada intensa como siempre. «No es el momento de debilitarse. Necesitas ser fuerte ahora más que nunca. Tu hermano parece estar en medio de algo más grande de lo que jamás imaginaste. ¿Qué sabes de su relación con Sam?». La conexión entre Sam y mi hermano comenzaba a hacerse evidente. Era una red inextricable, pero aún así, cuestionaba en qué parte de ella estaba realmente yo. «No tengo ni idea», respondí mientras la confusión me oprimía el pecho. Siempre supe que Sam traía problemas, pero nunca pensé que llegaría a involucrarlo. «Eso podría ser la clave para descubrir qué están planeando», sugirió Mac, su voz ahora llena de una determinación renovada. «Si tu hermano ha llegado, significa que está dispuesto a arriesgarlo todo. Debemos encontrarlo antes de que sea demasiado tarde». La ansiedad se transformó en fuego en mi interior. ¿Y si está en peligro? ¿Quién sabe lo que Sam puede hacer? Él nunca ha sido confiable. Adrián se giró hacia mí, su mirada era un faro de claridad en medio de la tempestad. «Tú conoces a tu hermano, sabes cómo pensar como él. Podría ser la única que le hable. Debes contactar con él y arriesgar mi vida nuevamente. ¿Es eso lo que me piden?». La frustración estalló en mí. «¿Cuántas veces tendré que jugar este juego porque otros han decidido por mí?». «Dame tu teléfono», Lucas interrumpió, extendiendo la mano en mi dirección. «Usaremos un rastreador. Lo encontraremos antes de que él pueda hacer un movimiento». Mientras le entregaba mi teléfono, una idea inquietante me recorrió. ¿Cuánto tiempo había pasado para crear este caos? Un rompecabezas se armaba en mi mente y aunque sabía que el peligro acechaba, también había algo más en juego, la posibilidad de recuperar lo que creía perdido. Ya no solo se trataba de mí, sino de él, de un vínculo que había estado más allá de mi alcance. La determinación brotó en mí. ¿Y si oculta algo? Si está involucrado en esos problemas, en el tráfico que envuelve a Sam, yo podría ser el cebo. Adrián apretó mi mano,
no, no eres el único que tiene fuerza. Aún así, debes estar lista para afrontar esa verdad, para enfrentar lo que el pasado decidía por ti. Solo así podrás realmente sanar. Miré a todos a mi alrededor, 4 almas enredadas en un desastre del que apenas comenzábamos a vislumbrar la magnitud. Y en ese instante, un torrente de energía me atravesó, las lágrimas cayeron, pero esta vez eran de liberación más que de tristeza. Está bien, exclamé con una firmeza que crecía con cada palabra. Hagámoslo, bien, dijo Mac mientras miraba la pantalla de mi teléfono. Conectaremos el rastreador y deberíamos estar listos para salir en 5 minutos. Un ardor de expectativa iluminó la atmósfera. Uno para todos y todos para uno, reafirmé mientras el eco de mi hermano regresaba a mí. Era el momento de reunir las piezas perdidas, de cerrar capítulos abiertos, y quizás, de comenzar uno nuevo. El sudor corría por mi frente, el caos se sentaba con una impaciencia palpable, y aunque sabía que las sombras aún acechaban, una chispa de esperanza se encendía en mi interior. Este viaje traería más que descubrimientos, traería redención, fortaleza, y el final de un ciclo. Allá afuera está el destino, una segunda oportunidad, susurré, fortalecida por esta nueva voluntad. Y no me detendré hasta encontrarlo. Nunca antes había mirado hacia el futuro con tanto deseo. El camino hacia la verdad sería largo, lleno de peligros, pero incluso ahí, había algo más esperándome. Enfrentaría el pasado de cara, sin importar lo que pudiera costar. Con el fuego de la determinación ardiente en mi pecho, sabía que nada ni nadie podría detenerme. Aquí vamos, murmuré justo antes de que la operación comenzara. La calma se instaló en mí, y con ella, la seguridad de que no estaba sola. Con cada paso hacia lo desconocido, nos adentramos en el oscuro laberinto. Nunca más seré la chica común. Estoy lista para convertirme en quien realmente soy, y en esa resolución, supe que esta historia no era solo sobre rescatar la vida de un hermano, sino sobre descubrir la mía.